Gracias, baby. Hola, buenas tardes a todos y todas. Empezamos entonces con este segundo módulo, o segunda lección más bien dentro del módulo que corresponde revisar. Voy a compartir pantalla para poder proyectar la presentación del día de hoy. Me comentan si lo ven pantalla completa. Esta pantalla completa. Perfecto. Ya. Bien, entonces, em, la lección número uno trató sobre básicamente lo que son los emprendimientos, lo que son las empresas de un punto de vista general, el negocio, el modelo de negocio, el inicio de la actividad comercial, y muchos de los conceptos que revisamos en esa lección, la número uno, decían relación con el entender qué es el emprendimiento, qué es el emprendedor, cuáles son sus características, eh, cómo se relaciona o se vincula con su medio, cómo logra llevar un proyecto, una idea a un mercado determinado, entre otras cosas. Entregamos varios conceptos que sirven para entender adecuadamente de qué hablamos cuando hablamos de emprendimiento y eso era algo necesario para meternos de lleno en lo que ocupa este módulo del programa, que es precisamente un tipo de emprendimiento, que son los emprendimientos llamados tecnológicos. ¿Ya? Em, Probablemente ustedes si escucharon hablar, leyeron o se informaron, el concepto que habitualmente se utilizaba en antaño era el de spin-off o startup, ¿ya? Hoy, lo que parece extraño ya en estos días porque todo se tiende a anglosajonizar, en este caso no, porque se asumió el nombre de lengua castellana, que es el de empresas de base tecnológica, o en un concepto más específico y más utilizado quizá en el mundo de la academia, que es el de empresa de base científica y tecnológica, que desde el punto de vista sustantivo, conceptual, doctrinario, igualmente tiene una distinción que vamos a estar viendo durante esta clase, pero que para efectos prácticos, cuando uno habla de empresa de base científica o tecnológica, se está refiriendo, digamos, al género, no a la especie, y en consecuencia a todas aquellas eh, empresas o emprendimientos que basan su objeto, o donde su objeto giro descansa sobre la base de un producto de carácter tecnológico o un proceso de carácter tecnológico o en general en conocimiento, ¿ya? Pensando en que el conocimiento también puede ser, digamos, el pilar fundante o fundamental que tiene una sociedad comercial. Em, bueno, también como cuestión previa, en la lección de hoy día yo entiendo que tenemos 2 horas de clase separadas por un pequeño receso, ¿cierto? En la primera hora vamos a estar viendo cuestiones más bien conceptuales, ¿cierto? Más bien teóricas, no solamente lo que dice en relación con el emprendimiento tecnológico, sino que también algunos conceptos que están de la mano con esto del emprendimiento tecnológico. Y y luego en la segunda parte del día de hoy, de la clase del día de hoy, vamos a estar revisando la caracterización de estas empresas en Chile, ¿ya? Em, yo no sé si ustedes tuvieron acceso a este material antes. Vi, ¿tú sabes eso? A lo que estamos proyectando. Sí, tuvieron Ya, lo que acceso. pasa es, ya, o sea, en el material que ustedes tuvieron a la vista, aparece la caracterización de las empresas de base científica y tecnológica en Chile, pero a partir del estudio que en el 2022 se publicó del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y ese era el segundo estudio de observación de este tipo de empresa. Ocurrió que el año pasado salió otro, en diciembre del año pasado, hace no mucho, que estaba más calientito. Así que la presentación de hoy día ustedes van a estar viendo digamos,
la caracterización de estas empresas de manera más actualizada, que es con el último estudio, el último informe que levantó el Ministerio a través del Observatorio de CTCI. Ya. ¿Ya? Igualmente después de esta presentación, vi, yo te la mando para que tú la puedas compartir o... Eh, eh, ya, ok. bueno, Igual ahí lo queda revisamos. grabada. Igual queda Ah, grabada, ya, así bueno, que van a poder ya. revisar. Sí, y pueden ir tomando nota o sacándole fotos a la pantalla en la medida que las láminas van avanzando y además sin perjuicio de que toda esta información está disponible en la web del Ministerio del Observatorio del Ministerio de Ciencia. ¿Ya? Súper. Gracias. Bien. Vamos entonces a lo que dice relación con la parte sustancial de esto de los emprendimientos tecnológicos. Y aquí quiero revisar algunos conceptos previos a efectos de también introducirnos en la temática. Lo primero es esto de la transferencia tecnológica, ¿cierto? O transferencia de conocimiento, si queremos, para tratarlo de una manera más amplia. Eh, el conocimiento en general orienta que existan cosas nuevas o mejoradas, ¿cierto?, que permitan solucionar de manera más efectiva, adecuada, una determinada problemática, que es la innovación, que es el núcleo de este programa. La transferencia tecnológica luego es el motor de crecimiento económico, ¿ya? ¿Por qué es el motor de crecimiento económico? Porque en definitiva, cuando nosotros transferimos conocimiento desde el lugar de creación hacia el lugar donde va a generar impacto, generamos crecimiento económico desde el punto de vista de generación de empleos de una parte y desde el punto de vista de acceso a mejores o más sofisticados productos y servicios. Lo que desde luego, y desde el punto de vista de lo que refiere a la economía, significa que estamos satisfaciendo ciertas necesidades que no estaban satisfechas, o bien estamos satisfaciéndolas de mejor manera de lo que se venía haciendo, o a un menor costo, o con alguna ventaja que antes no había. ¿Ya? Luego, obviamente que cuando hablamos de transferencia de conocimiento, necesitamos necesariamente tener una fuente de ese conocimiento, ¿ya? Y la fuente primordial de ese conocimiento, desde ya, para que si no lo sabían, lo sepan, son las universidades, ¿ya? Y los centros de estudio. Ese es el lugar donde nace el conocimiento, tanto el conocimiento teórico o lo que se conoce como investigación básica, como el conocimiento práctico aplicado, porque también es ahí donde se ocurren a partir de ese conocimiento básico, las soluciones para dar ciertas problemáticas que se dan a nivel social. Luego, si conectamos estas dos cosas, ¿cierto? El punto de generación del conocimiento, que son las universidades y los centros de investigación, con la necesidad de la transferencia tecnológica como un motor de crecimiento, apoyado por la innovación como generador de estos productos o servicios mejorados, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que dentro de las misiones de la U, la transferencia de tecnología o la transferencia de conocimiento, eh, vamos a encontrarla digamos, en distintas partes de esa misión de la universidad. Por ejemplo, en materia de vinculación con el medio, una forma de vincularse con el medio precisamente es a través de la transferencia del conocimiento. Nosotros transferimos el conocimiento, cualquiera sea el mecanismo que utilicemos, y nos vamos a estar vinculando con el medio, porque vamos a estar entregando algo al medio para que ese medio pueda resolver una problemática a partir de ese algo que le estamos entregando. Desde el punto de vista de la generación de conocimiento, es evidente que la transferencia de conocimiento necesita una creación de conocimiento previa, y ahí está la generación del nuevo conocimiento. Y cuando uno tiene un incentivo para transferir, tiene un incentivo para impactar, desde luego que le va a interesar más la generación de ese conocimiento. O sea, más tiempo en I+D, por sobre quizá la otra labor académica que es la de enseñar. Y contribuye también al desarrollo del entorno. Obviamente, las universidades tienen una conexión con su entorno. Las universidades conversan con su contexto territorial. Y desde ese punto de vista también los llamados a resolver las problemáticas de carácter territorial, local, son precisamente las universidades de los lugares donde se genera esa problemática social. Por lo tanto, esa otra misión de la universidad que dice relación con la contribución al desarrollo del entorno, también está muy vinculado con esto de la transferencia de conocimiento. Ahora, como ya lo hemos venido diciendo, igual creo que es importante reiterarlo las veces que sea necesario para que se entienda. Los medios de transferencia de conocimiento son varios y uno no necesariamente va a estar limitado a utilizar uno solo. Eh, ¿Cuál vamos a preferir por sobre el otro? Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante, pero en general señalar desde ya que eh, los medios de transferencia de conocimiento dependen del contexto en el que se genere esa transferencia y van a responder a las necesidades.
que rodeen esa transferencia, ¿ya? No siempre, o pareciera ser verdad de lo que uno viene escuchando, que el patentar y luego licenciar esa tecnología que ha sido patentada es la manera más habitual de trabajar la transferencia del conocimiento, pero la verdad es que no es la única. Y muchas veces no resulta la más conveniente. Entonces, es muy importante atender a la situación, al contexto, para entender cuál es el medio adecuado para la transferencia de ese conocimiento, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque desde luego que cuando hablamos de un emprendimiento tecnológico, digamos, el prisma de ese emprendimiento tecnológico es conocimiento. Y claramente necesita ese emprendimiento tecnológico nutrirse de ese conocimiento que le va a ser transferido. Y ahí es donde entra a tomar importancia o relevancia esto de los medios de transferencia de la tecnología. Entonces, entendamos bien ahora qué es esto de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. Acá tenemos algunos conceptos que son bastante elocuentes. El primero nos dice que es un proceso a través del cual una habilidad se transfiere de una entidad a otra, ¿ya? Y luego tenemos un segundo concepto que nos dice movimiento de know-how, conocimiento técnico o tecnología de una organización a otra, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, acá el elemento esencial de la conceptualización de la transferencia del conocimiento es el movimiento de un lugar a otro, ¿ya? ¿Qué es lo que se mueve? Bueno, el know-how, el conocimiento técnico, la tecnología misma, el- y otros elementos que pueden ir de la mano con esto, como por ejemplo el know-how, que es del que se habla ahora, que no solamente el know-how, el conocimiento en la forma de hacer, sino que el know-how, mostrar cómo hacerlo. Muchas veces es más importante saber cómo utilizar la tecnología que la tecnología misma, porque el uso es quizá lo que le da el valor agregado a ese producto, a ese servicio que surge a partir de la aplicación tecnológica. En el punto número 3, respecto de qué es la transferencia de tecnología o transferencia de conocimiento, hablamos de la creación de EBT o de EBCT también, por su sigla más completa. Eh, y esto es importante porque finalmente estamos hablando de transferencia tecnológica y acá surge la EBT como una alternativa de medio de transferencia tecnológica. O sea, dentro de los diversos medios que tenemos para poder hacer transferencia de tecnología, una de las alternativas que se puede utilizar y que tiene eh, determinadas características que permiten ser la fórmula adecuada en ciertos casos, son precisamente la creación de este tipo de empresas o emprendimientos, que son los de base científica o tecnológica. Em, Volvamos ahora a las universidades. Entonces, ¿cuál es el rol que tienen las universidades dentro de esto de la generación del conocimiento, la transferencia del conocimiento, la creación de este tipo de empresas? ¿Ya? Ellos son los que producen el conocimiento y en consecuencia producen aquello desde lo cual surge la tecnología o el conocimiento nuevo, ¿ya? ¿A quién se lo transfieren? Se lo transfieren a la industria por regla general y la industria va a ser quien la introduce a los mercados de manera innovativa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la introduce a los mercados de manera de de generar un cambio. Em, entonces tenemos a la universidad como generadora de conocimiento que luego va a transferir. Eso es básicamente la premisa desde la cual se parte para describir el rol de una universidad. Todo esto tiene su origen eh, a, a modo histórico, ¿cierto?, de entender esto de la transferencia de tecnología y de los modelos de transferencia de tecnología modernos en unas enmiendas que se hacen en 1980 en Estados Unidos a la ley de patentes y de marcas, que es la Bayh-Dole Act, ¿ya? Bayh-Dole eran dos senadores estadounidenses de la época, que son los que introducen estas enmiendas a cómo funcionaba el sistema de patentes y marcas en esa época. Porque básicamente lo que ocurría es que ocurre también en básicamente todas las partes del mundo, los proyectos de investigación que decantaban en la generación de intangibles y particularmente de tecnologías patentables, exigían que hubiese una devolución de esa inversión que hacía el Estado federado en estos casos en aquellos contractors, como se llamaban, ¿cierto? Que eran las instituciones a cargo de la investigación y el desarrollo. Entonces, ¿qué generaba esto? Que las universidades, fundamentalmente, que son el agente número uno en la generación de conocimiento, trabajaban una tecnología determinada y luego, al momento de concretar esa tecnología y darle forma de patente o de invención patentable, entonces
el Estado federado, que era el proveedor de los recursos, decía, de vuelta, por favor, eh, y en definitiva la patente o el intangible que se generaba a partir de ese proyecto quedaba en poder del Estado y no del organismo generador de la tecnología. ¿Ya? Esto entonces, lo que viene a hacer esta acta, esta Bail Act, es cambiar todo el paradigma y decir, bueno, las universidades, aun cuando se financien con fondos públicos estos proyectos de investigación y desarrollo, pueden quedarse con las tecnologías, lo que significa que pueden quedarse como titulares de derechos respecto de la patente que pueda surgir a partir de esa tecnología. Lo que, como les digo, genera un paradigma porque significaba que ellos mismos ya podían explotar esa patente o ese activo intangible sobre esa tecnología. Em, en cuanto a los medios de transferencia, y volviendo a lo que venía diciendo, ¿cierto? Los medios que tienen las universidades y los centros de investigación y cualquier generador de conocimiento para transferir la tecnología son varios y van a depender en definitiva del contexto cuál es el que vamos a utilizar. Entonces tenemos, de una parte, los contratos, ¿cierto? No hay un solo tipo de contrato, hay contratos tanto nominados como innominados, o sea, que existen y que están regulados, como otros que digamos, el ecosistema de innovación, tecnología, desarrollo ha generado efectos de poder llevar adelante los proyectos de estas características, y son múltiples. Tenemos contratos de investigación, tenemos contratos de I+D, tenemos contratos de desarrollo, tenemos el joint venture y otros tipos de contratos, ¿cierto?, que facilitan la posibilidad de transferir una tecnología. O que directamente se hacen cargo de todo digamos, el íter de desarrollo de la tecnología que puede ir desde la maduración de una tecnología hasta la posibilidad de introducirlo en un mercado a través de la generación de un modelo de negocio. Tenemos también las patentes y las licencias, ¿cierto? La generación de una patente a partir de una tecnología es algo que básicamente es como lo que todo, digamos, desarrollador tecnológico busca, que es en el fondo generar esa tecnología que sea patentable en la medida que cumpla con los requisitos de patentabilidad y, eh, y luego, em, una vez patentado, digamos, generar el contrato de licencia y crear licencia de autorización de uso. Ya, nada más que eso. O sea, nada más que eso digo porque se puede simplificar lo que es, pero obviamente que una licencia que es un contrato que puede tener 50 páginas y más. Em, Creación de la empresa de base científica tecnológica, como lo decía anteriormente, es otra forma o medio de transferencia de tecnología. Yo puedo derechamente decir, ¿saben qué? No voy a licenciar esto, sino que voy a crear un spin-off, voy a crear una startup dentro de la universidad, dentro del centro de investigación, a efectos de que sea esa misma sociedad comercial la que se haga cargo de la comercialización de este producto o servicio, ¿ya? O de madurarlo a efectos de comercializar. Em, Luego tenemos la consultoría, que también es un modelo muy habitual utilizado por en las universidades, ¿cierto? Acá surge esto de los servicios avanzados, especializados. En el caso de la UPLA se habla de servicio técnico o asesoría técnica especializada, ¿cierto? Que significa que vamos a estar prestando un servicio como universidad, como centro de investigación, a terceros que lo requieren, pero vamos a tener o medios tecnológicos avanzados o laboratorios especiales o determinados académicas con cierto conocimiento que es muy especial y es poca la oferta que hay en la plaza, etcétera. Eso es un servicio avanzado, ¿ya? Y eso permite, ¿cierto?, hacer consultorías con un mayor grado de desarrollo, y después vamos a ver, que esto no es algo que estoy diciendo que a pesar de que es teórico no es tan falso, no es tan, digamos, etéreo, porque la caracterización de las EBTC, de las EBST en Chile vamos a darnos cuenta que el servicio y la consultoría todavía ocupan un lugar muy importante en lo que dice relación con el mecanismo de transferencia de tecnología desde la universidad hacia afuera. Y la movilidad, ¿ya? También es una forma de transferir tecnología, transferir conocimiento, ¿cierto? Las pasantías, los intercambios, eh, y en general otras formas de movilidad, movilidad que se puedan dar, particularmente lo que ocurre con las universidades, tanto a nivel de estudiantes como de academia. Por favor, si hay alguna pregunta que me interrumpan, porque siento que hablo y a veces como que hablarle a una pantalla me pierdo un poco. Martín, yo por acá. Hola, buenas tardes. Hola Andrés, Disculpa el atraso, pero venía manejando. no hay Oye, problema. me quedó así un poco difusa el asunto de la creación de EBT,
Porque dices tú que se puede trabajar directamente en la universidad, pero la universidad sería como la representante, la que lleva el proyecto en ese sentido. Existen varios modelos. Hay casos en que la universidad podría participar como socia fundadora o como socia capitalista dentro de una EBCT, cualquiera sea la forma que asuma esa EBCT, ¿ya? Y hay otros casos donde directamente son los académicos los que participan y la universidad se excluye y puede tener una participación tangencial, por ejemplo, tiene un representante permanente en el directorio, eh, o como pasa mucho con algunos proyectos, como por ejemplo los View, donde son los estudiantes los que pasan a formar parte de las sociedades que surgen a partir del desarrollo de un proyecto generado en el seno de la universidad, pero luego desaparece y ya no hay vinculación alguna. Eh, Básicamente, la forma que va a asumir, digamos, la creación de esta empresa de base científica y tecnológica tiene mucho que ver también con, digamos, con el ethos que informa la universidad de la que surge, porque, por ejemplo, las dinámicas que se dan en una universidad estatal son distintas a las dinámicas de una universidad privada. En cuanto a titularidad, en cuanto a conflictos de interés o compromiso que pueden tener los académicos, ¿cierto? Que en el caso de universidades estatales como la UPLA son funcionarios públicos, por lo tanto se someten al estatuto administrativo. Entonces, todo eso va generando ciertas necesidades, ciertas particularidades que hacen que la creación de una EBCT vaya por uno u otro rumbo. Pero básicamente puede tomar distintas formas. Lo importante es entender que muchas veces uno puede optar por, en vez de transferir la tecnología a través de una sesión o a través de una licencia, en quedársela y explotarla directamente. ¿Ya? No sé, me pongo en el caso, por ejemplo, de una universidad que tenga una escuela de negocio, una facultad de negocios o de ingeniería comercial muy fuerte, donde crean que tienen las capacidades para generar un camino de modelo de negocio que lo hace prescindir, digamos, de la necesidad de transferir la tecnología. Puede ser o bien aquellas universidades que carecen de muchos mecanismos en lo que dice relación con la creación y explotación de un producto o un servicio y prefieren directamente licenciarlo porque no tienen las capacidades internas para hacerlo. O que no tenga que ver con un tema de capacidades, sino que tenga que ver con un tema de compromiso. O sea, los académicos están dedicados a la academia y no van a tener tiempo para andar, digamos, comercializando un producto, para acelerar su maduración, etcétera. Entonces, es muy de contexto. No sé A si eso se me responde. refería, a eso me refería, porque supuestamente como académico estoy contratado por una cantidad de horas. Entonces, Sí. mi contrato está relacionado directamente con lo académico que yo tenga que estar haciendo. Por eso que te preguntaba. Eso es una cosa. Y lo otro, eh, supuestamente si se hace dentro de la academia, por eso te preguntaba, que ahí tengo como una confusión. ¿Sería parte de la universidad este proyecto? A eso me refiero, ¿no? ¿O estoy No equivocado? necesariamente, no Ah, ya, necesariamente. O sea, a ver, si nosotros estamos en lo que dice la legislación actual, tanto ley 19.039 que es la ley de propiedad industrial, como la ley 17.336 que es la de derecho de autor, nos encontramos con sendas normas que disponen que digamos, las obras o las creaciones que se ejecutan y generan en el seno de una universidad le van a corresponder a la institución a la cual pertenece esa persona en calidad de inventora o creadora, ¿ya? Y eso está, o sea, es algo que existe. Eh, Eso no quita, digamos, que puedan existir incentivos para que igualmente esos académicos, académicas que participan de la generación de una obra o un intangible carácter industrial puedan beneficiarse por o la licencia de esa creación o por la explotación que directamente puede hacer la universidad de esa creación, etcétera. Y eso ya depende más digamos, cómo está regulado internamente el asunto. Ahí hay que estar a lo que dicen los reglamentos de propiedad intelectual, hay que estar a las políticas internas que tenga cada universidad, eh, y actualmente es así como está funcionando, ya depende mucho del caso a caso. ya. Sí, súper. Porque me surgía ruido esa parte, porque yo decía, chuta, si yo voy a trabajar algo y estoy ocupando la universidad de trampolín, aquí se va a adjudicar como el proyecto que yo tenga. Pero tiene que haber algún decreto que está relacionado directamente con la universidad, con este punto, ¿cierto?
En relación a las empresas a la creación de empresas de base científica tecnológica, la UPLA no tiene regulación. No tiene regulación Ya. por lo pronto. Eh, Ah, Ahí como dato anexo, desde el núcleo y también desde el hub ambiental estamos haciendo los intentos para sacar adelante una regulación en esa materia, pero no ha sido fácil. Pero estamos ahí luchando para que lo haya. muchas gracias, Martín. No hay de qué. Bien. Gracias Andrés también por la interrupción porque así me sirve para descansar un poco. Eh, Bien, entonces, esos son básicamente los medios convencionales que existen para transferir tecnología sin perjuicio que pueden existir otras fórmulas, pero esto es básicamente lo que se da en la realidad. ¿Ya? Estas son las formas en que el conocimiento, una vez generado, es transferido a la sociedad por parte de, el lugar de creación de ese conocimiento que usualmente son las universidades. Y esto ya un poquito lo hemos conversado, pero igualmente dejarlo ahí como hincapié. ¿Cuál es el mejor medio para transferir el conocimiento de tecnología? Entonces, esta es la respuesta típica de abogado o abogada, depende, ¿ya? Pero es cierto en este caso porque efectivamente van a haber situaciones donde efectivamente la licencia va a ser el mejor camino y hay casos donde otros caminos van a ser mucho más consecuentes con el contexto y la realidad por la que está pasando ese generador de conocimiento. Eh, Hay factores que van a determinar por qué elegir uno u otro camino. Por ejemplo, el tema presupuestario. Uno puede decir, sí, yo quiero patentar y quiero licenciar después de esa patente, pero la realidad es que los medios con los que cuentan las universidades para efectos de poder patentar una tecnología son escasos. Muchas veces no existen esos medios. Entonces, surge la tecnología, ¿cierto? Un profesor puede trabajar de manera muy adecuada en relación a la creación de una determinada tecnología y después se encuentra con este cortapisa que es, no hay plata para efectos de contratar a los especialistas, digamos, en materia de propiedad industrial, a efectos de poder patentar este algo. Luego, internamente, las universidades también carecen de las competencias como para llevar adelante una solicitud de patente por sí misma. Y eso decanta en que uno tiene que eliminar este medio como opción, digamos, para transferir la tecnología. Ya no podemos pensar en patentamiento o licencia, ¿cierto? Tenemos que pensar en otra forma más adecuada que nos permita, con nuestra realidad presupuestaria, eh, generar algún tipo de impacto. Entonces ahí uno puede, no sé, pues, descansar en, por ejemplo, el know-how, conocimiento. Yo tengo un conocimiento en relación a esta tecnología, yo te voy a vender esto a través de una consultoría. ¿Vale? No voy a tener que pagar la patente, ¿ya? Pero sí voy a poder generar un contrato de servicio con ese tercero requerente y amarro el contrato, obviamente, con cláusulas de confidencialidad o lo que sea necesario a efectos de no perder la ventaja que yo tengo con respecto a otros porque tengo ese conocimiento. Entonces ahí hay que jugar un poquito con la necesidad, con con la carencia, por decirlo de alguna manera, y ver cuál es el mecanismo más adecuado para efectos de poder proteger esa tecnología. Ahora, tener una solicitud de patente o tener una patente, eh, yo creo que es un camino que es superior al resto porque también te entrega ese activo intangible registrado. Eh, que es lo mismo que si, por ejemplo, ustedes van a comprar un bien raíz, si van a hacer el estudio de título de ese bien raíz, desde luego que quieren que les pasen el certificado de inscripción, que les pasen la copia de dominio vigente, el certificado de hipoteca y gravamen, etcétera. Ustedes sin tener eso a la vista no van a comprar ese bien. Si les dicen, te vendo unos derechos acá en un terreno que tengo ahí en la región de la Araucanía, ¿cierto? Y que bueno, y ahí pasamos tu espacio, tú puedes construir, pero no tienes ninguna certeza. Es lo mismo un poco con lo que pasa en materia de intangible. O sea, si yo tengo un registro obvio que tengo una posición superior para efectos de entrar a negociar con ese tercero que eventualmente pueda querer adquirir ese intangible. Cuando se habla de esto del emprendimiento tecnológico y en general del ecosistema de emprendimiento de base científica y tecnológica, y en lo que dice relación también con la innovación, se tiende a hablar de este modelo de la triple hélice, ¿ya? eh, Donde se nos describe el ecosistema y quiénes son los que participan de ese ecosistema de generación de conocimiento y transferencia de conocimiento, ergo, emprendimiento tecnológico, y cómo se relacionan los actores que participan de ese sistema y cuáles son las funciones que tienen, ¿ya? Entonces, este modelo de la triple hélice lo que hace es describir el modelo del ecosistema a partir de tres principales actores que hoy
ya está recontraestudiado que no son los únicos tres, pero que son básicamente los más importantes, que son el Estado, las universidades y la sociedad. Perdón, el Estado, las universidades y el sector productivo, la industria. ¿Ya? Em, Como les decía, esto cada día se diluye más. Ya no se habla de triple hélice, se habla de, por ejemplo, quintuple hélice y más todavía, porque hay otros actores que han empezado a tomar mucho mayor relevancia y que han ocupado el espacio que antiguamente ocupaban estos tres actores. Y además se diluyen esas líneas que separan las funciones que cada uno cumple y nos encontramos con que en realidad todos hacen un poquito más de lo que hacían hace, no sé, 20 años atrás. Entonces, si lo esquematizamos, y diagramamos, digamos, este modelo, nos vamos a encontrar con que está el gobierno, la empresa, el gobierno Estado en realidad más que gobierno, la empresa y la universidad, ¿cierto? Pero junto a ello, y atomizando un poco el asunto, nos vamos a encontrar con que el gobierno puede ser un gobierno federal, estatal, está la municipalidad, ¿cierto? Los gobiernos regionales, hay una serie de actores que son intermedios entre el Estado, ¿cierto? Macro y lo que son los individuos. Después, a nivel de empresa, también están aquellas entidades que se hacen cargo de la inversión y de generar capital en este tipo de industria. Y junto con la universidad encontramos otros generadores de conocimiento, como por ejemplo los centros de investigación. Más adelante vamos a hablar de los parques tecnológicos o de los, digamos, lugares donde se pueden dar mejores como conexiones a efectos de la generación de ecosistemas de estas características, ¿cierto? Pero ya no es solamente la universidad. Y luego tenemos a la sociedad rodeando todo esto, ¿cierto? Que también pasa a ser un actor importante porque empuja, dice, a mí me interesa que ustedes puedan trabajar en esto, ¿cierto? La universidad lee eso y busca soluciones con una problemática determinada que está vinculado a qué es lo que está diciendo la sociedad. Y cada vez la sociedad participa de manera más activa, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, para construir las políticas de ciencia, tecnología e innovación, conocimiento e innovación, perdón, por parte del ministerio, se consulta a la ciudadanía. Y eso no pasa solamente en el ámbito científico, sino que pasa en la construcción de cualquier tipo de política. Entonces, la sociedad, como en todo orden de cosas, también está ocupando un espacio importante y cumple funciones tanto como generadora de conocimiento, porque ya se ha democratizado esto de la generación del conocimiento y no solamente está en las universidades, y también como eventual, digamos, eh, aliado a efectos de transferir esa tecnología. Entonces, a partir de esto, podemos encontrar un concepto de lo que son las empresas de base científica y tecnológica y vamos a señalar que son las que sustentan el modelo de negocio propio en la explotación, fíjense, de un activo intangible, conocimiento, creación, innovación. ¿Ya? Lo que hacen en el fondo es producir un determinado bien o servicio ya que está basado en generación de nuevos o renovados, mejorados conocimientos. Cuando hablamos de renovados o mejorados es cuando hablamos de innovación, porque no necesariamente estamos hablando de algo que surge espontáneamente, la innovación, sino que también puede ser algo que tiene una nueva funcionalidad o una funcionalidad mejorada, o se yuxtaponen dos funcionalidades distintas en una de nueva, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente el elemento acá relevante es que el objeto, o lo que se conoce como el giro en materia de sociedades comerciales, es un activo intangible que puede ser conocimiento, puede ser creación, innovación, ¿cierto? En definitiva, una tecnología. Y luego, como les decía, a nivel doctrinal también existe un concepto para empresas de base científico-tecnológica, ¿ya? Donde no solamente es importante que el objeto social sea una tecnología, un conocimiento, un intangible, sino que además se haya generado en el seno de estos centros de investigación y desarrollo que son básicamente las universidades, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos que estas empresas tienen un potencial innovador que surge a partir de actividades de I+D que son llevadas al interior de la institución que genera esta empresa de base tecnológica. ¿Ya? A diferencia de lo que ocurre en las empresas de base tecnológica secas, que se basan en una tecnología, pero no necesariamente son las generadoras de esa tecnología, pueden tomar una tecnología ajena para efectos de explotar. Y todo esto se da en el contexto del I+D, ¿ya? Todo esto del surgimiento de la EBCT se da en el concepto del I+D, que es la investigación y desarrollo, ¿cierto? Y cuando hablamos de I+D, conceptualmente vamos a decir que es el trabajo creativo y sistemático, o sea, que se genera de manera similar, continua,
para aumentar el caudal de conocimientos, el acervo científico, el acervo cultural, ¿ya? Y a partir de eso, concebir nuevas aplicaciones que permitan satisfacer necesidades que están proyectadas en la sociedad. Entonces, acá es interesante ver cómo se juntan dentro de este sistema o ecosistema, se ve un poco feo, pero ojalá que yo creo que se alcanza a leer. En este ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, se junta esto de la I+D que hemos descrito antes con la innovación. Y como les decía antes, la innovación tiene que ver con productos o procesos que son nuevos o que han mejorado uno anterior y que a partir de eso, ¿cierto?, se crean o impacta significativamente productos o procesos que ya existían. Entonces se junta esto y se genera este nuevo acrónimo o sigla que es el de I más D más I, y que hoy día se puede seguir alargando, I más D más I más E, etcétera, 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 más TT, ¿cierto? ¿Ya? Pero todo confluye dentro de este ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, donde hay generadores y donde hay intermediarios que se ocupan de la transferencia para generar un impacto en la sociedad. En relación a la investigación y el desarrollo, al I+D, vamos a decir que existen tres tipos de investigación y desarrollo de I+D. La básica, la aplicada y la experimental. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque obviamente hay algunos tipos de investigación que conversan más con el ecosistema digamos, de investigación y desarrollo que otros. Entonces tenemos de una parte la investigación básica, que se ocupa de estudiar los fenómenos por sí mismos y generar nuevo conocimiento a partir de ese fenómeno. Tenemos después la investigación aplicada, que ya no solamente se ocupa de estudiar el fenómeno por sí solo, sino que además cómo ese fenómeno puede impactar en un ecosistema, cómo puede impactar en la sociedad. Entonces, pongamos en el caso del estudio de una proteína, ¿cierto? Uno puede decir cuál es la composición que tiene una proteína, un biotecnólogo, y luego, cuando hablamos de investigación aplicada, nos encontramos con que no solamente se descubre o sea, qué es lo que tiene, cuál es su composición, sino que a partir de esa composición, esa proteína puede favorecer, ¿cierto?, a la generación de los índices que son riesgosos para la generación de algún tipo de cáncer y así. Y por último tenemos lo que se conoce como el desarrollo experimental, donde ya directamente nosotros tomamos este conocimiento que viene en la investigación básica y aplicada y generamos herramientas, ¿cierto? Obtenemos, ¿cierto? Materiales, dispositivos eh, y otro tipo de cosas que permiten derechamente hacerse cargo de una problemática. Entonces, obviamente que, volviendo a esta lámina, eh, cuando hablamos de innovación y de desarrollo concreto, de generación de tecnología, desde luego que estamos más en el ámbito de la investigación aplicada y el desarrollo experimental que la investigación básica. Que sin perjuicio de lo cual, hay mucha importancia en la investigación básica porque sin ella no se genera este caudal, este flujo. Y muchas veces la investigación básica, por defecto, incluso llega a generar investigación aplicada y subsecuentemente desarrollo experimental. Em, ¿Quiénes son los que ejecutan las actividades de I+D? Bueno, tenemos al Estado, de una parte que muchas veces financia, pero también cada día más participa activamente de la generación de conocimiento. Tenemos las instituciones de educación superior, fundamentalmente las universidades, que es donde mayormente se genera el conocimiento y estos tres tipos de formas de investigación que existen. Tenemos las instituciones privadas sin fines de lucro, que también son generadoras de conocimiento, pero que también confluyen en esto del financiamiento y el apoyo a los proyectos que hizo en relación con I+D. Y tenemos las empresas, que son a quienes en definitiva se va a estar transfiriendo el conocimiento, la tecnología, y que además también van a estar apoyando para el desarrollo de ese mismo conocimiento, de esa misma tecnología. Importante, desde luego, es hablar del financiamiento. Todo esto no funciona si no hay alguien que esté poniendo plata. Y esas fuentes de financiamiento vamos a decir que son fundamentalmente el Estado, ¿cierto? A través de fondos que pueden venir de distintos actores. Vamos a estar viéndolo cuando veamos la caracterización de las empresas de base científica y tecnológica. Tenemos también las instituciones de educación superior. Las universidades pueden financiar proyectos tanto internos como externos en relación a innovación, desarrollo tecnológico, investigación aplicada, etcétera.
Tenemos también los fondos que provienen de fundaciones, corporaciones, centros de investigación, etcétera, ¿cierto? Que ya no son ni universidad ni Estado y que en definitiva pueden estar ayudando a que se lleve adelante un proyecto de manera indirecta, como podría ser un fondo postulable o concursable, o de manera directa, a través de la generación de un contrato, convenio de co-desarrollo, de investigación, de maduración, etcétera. Las empresas también aportan con fondos a la investigación y desarrollo, también puede ser a nivel interno o externo. Muchas empresas hoy tienen departamentos propios de innovación, de generación de conocimiento, y otras tantas hacen llamados públicos, ¿cierto?, a concursar por estos fondos, haciéndose cargo siempre de la temática que es importante hoy de la responsabilidad social empresarial que tienen las empresas. Y también existen fondos de carácter internacional, ¿cierto? Especialmente la economía o los grupos económicos más fuertes, ¿cierto? Que tratan de apoyar a aquellos que están en vías de desarrollo. Hay muchos fondos, por ejemplo, europeos que sirven para apoyar proyectos que se generen acá en Latinoamérica. Em, Acá hay una reflexión importante y es que, aunque el I+D es importante en este proceso de innovación que ustedes están estudiando no solamente en este módulo, sino que en el diplomado completo, gran parte de las actividades innovativas no surgen de estos procesos de I+D, ¿ya? Sino que surgen o bien de personal altamente calificado que puede estar desarrollándose en una empresa, por ejemplo, en la interacción que se genera entre las distintas empresas que conversando se dan cuenta que hay una problemática y también al mismo tiempo de cuál es la solución y incluso de las dinámicas internas de organización. Esto es muy recurrente hoy en día porque el compliance se ha vuelto digamos, una verdadera caja de Pandora, de donde han surgido una serie de dinámicas en torno a cómo regularlo. Ya no solamente tenemos que preocuparnos como empresarios, digamos, los empresarios no solamente deben preocuparse de los temas laborales que se generan interiormente en la empresa, sino que los temas financieros, ¿cierto? Lavado de activos, defraudaciones, etcétera. Y también tienen que preocuparse de otros temas como la libre competencia, ¿cierto? De no vulnerar las normas de libre competencia o la competencia leal, normas que dicen relación con los consumidores. Entonces, todo este pack de cosas genera que las dinámicas organizacionales tiendan a buscar permanentes mejores, ¿ya? Y esos procesos decantan muchas veces en innovaciones, ¿ya? Ahora, concretamente en relación a la innovación, vamos a decir que existen dos tipos de innovaciones. Una es la innovación de producto, que es bien o servicio que es nuevo o es significativamente distinto a los que ya existían y que no hayan sido introducidos previamente al mercado. El ejemplo más típico de esto es el martillo, ¿cierto? Que incluso puede generar a nivel de registral o de protección un derecho industrial, como podría ser, por ejemplo, el de un modelo de utilidad, que es registrable y es protegible, y que en algún momento así fue para algunos de estos martillos que aparecen ahí reflejados, especialmente los más modernos. Y tenemos la denominada innovación en materia de procesos de negocio. Ya no lo que innovamos en un producto, sino que respecto de un proceso dentro de una cadena de, digamos, de tratativas que se dan para efectos de llegar a un determinado resultado. Que el ejemplo más típico es el armado de los autos, de los vehículos. Ahí en la imagen en los años 60 y 70 el armado era básicamente a pulso, eran personas los que iban ensamblando cada una de las partes del auto y hoy está casi todo mecanizado y las personas intervienen cada vez menos. Em, Ahí en la lámina pueden ver ya de manera mucho más tangible lo que son las empresas de base científico-tecnológica, ¿ya? O empresas de base tecnológica, de acuerdo al concepto que hemos visto, pero prefiero que lo engloben todo dentro del concepto de empresas de base científica y tecnológica. Sea porque ellas mismas han surgido en su seno de la generación de un producto tecnológico o de un producto innovador o de un servicio o producto innovador, sea que se han tomado de una tecnología para que sea el objeto principal de explotación de esa sociedad. Los ejemplos clave, digamos, están en las grandes industrias de hoy, las que más valen, que son Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, pero también tenemos otros casos que son mucho más de nicho y que al mismo tiempo han tomado relevancia en distintos mercados a efectos de entender que
Hoy el llamado es a trabajar en base a productos científico-tecnológicos, ¿ya? Que eso parece ser mucho más rentable que las empresas entendidas a la antigua, que son estas empresas de valor libre, ¿cierto? Donde el que más tiene eh, es el que es la empresa más grande. Hoy no ocurre aquello. Em, el ejemplo, un caso súper emblemático de lo que es un emprendimiento de base científico-tecnológico, ¿ya? No sé si conocen esto, lo que se ve en la imagen. ¿Alguno tendrá alguna idea de lo que es? Ya, esto son las Crystal Lagoons, ya. Crystal Lagoons es una, sí, ahí parece que alguien pondrió algo, ¿Eso es San Antonio, no? lo sigue, sí. Esto es Crystal Lagoon, ¿cierto? Eh, Esto es en Algarrobo, Algarrobo, eh, eso. sí, Algarrobo. Y Crystal Lagoons es una empresa, ¿ya? Eh, que surge desde la idea de generar lagunas artificiales, ¿cierto? Eh, para determinados balnearios, conjuntos habitacionales, etcétera. Esto surge por un requerimiento que le hacen a un investigador de la Universidad Técnica Federico Santa María, que es Fernando Fichman, precisamente de este proyecto inmobiliario en Algarrobo para que hicieran una piscina artificial, una laguna artificial, porque en definitiva las playas de Algarrobo son sumamente peligrosas, eh, y él comienza a trabajar en este proyecto también porque él tiene una incidencia personal con el peligro digamos, del oleaje. eh, en la bahía, digamos, de la quinta región, y comienza a trabajar en esto y lo contratan para generar esta laguna artificial que se convirtió en la laguna artificial más grande que había a la época en el mundo. Eh, entonces, a partir de esto, él se da cuenta que el gran valor que tienen estas lagunas artificiales son las tecnologías que están incorporadas a ellas, de limpieza, de filtrado de microorganismos, etcétera. Y a partir de eso empieza a trabajar una serie de desarrollos tecnológicos que decantan en patente y él termina generando esta empresa, ¿cierto?, que vende estos proyectos que son lagunas artificiales a otros proyectos inmobiliarios en el mundo. Y lo interesante de este ejemplo es que si uno va a revisar el activo de Crystal Lagoon se va a encontrar con que son puras patentes, básicamente, puras patentes. No tienen nada más que patentes. Ese es el único bien que tienen, un intangible, que son registros alrededor del mundo de una familia de patentes que deben ser alrededor de 50, pero que si uno lo multiplica por todos los países donde tiene los registros, llega a los miles de patentes, ¿ya? Son muchísimas patentes. Muy poco personal trabajando, ¿cierto? No tienen sucursales grandes, salvo en Chile y en Miami, me parece. Y el modelo de negocio está básicamente soportado sobre un intangible, que son los registros de patentes, ¿ya? Eh, Hoy por hoy, antes preparando la clase, digamos, estuve investigando un poquito acerca de Crystal Lagoons actualmente y me di cuenta que, claro, han habido algunos cambios al modelo de negocio, pero esto funcionó así durante más de 10 años, ¿ya? Y es súper rentable, le ha ido súper bien y trabaja básicamente con esto, o sea, la construcción de laguna o la venta del proyecto de laguna para determinados proyectos inmobiliarios. Ahora ellos se han metido un poquito más en lo que es el negocio inmobiliario, ya participando con equity en proyectos inmobiliarios, junto con venderles el proyecto de la laguna. Entonces, ya no solamente tienen en sus activos patentes, sino que van a tener también ese equity que puede estar manifestado en acciones, ¿cierto? En participación en proyectos inmobiliarios, que pueden incluso ser inmuebles. Pero es un negocio que fue muy rentable, muy exitoso y que se basó en gran medida, ¿cierto?, en un conocimiento, ¿ya? En una tecnología que son las tecnologías aplicadas a estas lagunas y que materializa a través de los registros de patente existentes. Como les decía al principio de la clase, em, y creo para ir cerrando este primer bloque, antiguamente se hablaba del spin-off o el startup, ¿cierto? El startup es el negocio que surge a partir de una idea, el spin-off es la empresa que se genera como una ala distinta, pero dentro de una matriz, ¿cierto? En el caso de las universidades se habla de spin-off, ¿cierto? Porque surgían desde la universidad estas empresas que se ocupaban de una tecnología general al interior de la universidad, para después explotarla por fuera.
Y las startups son estas empresas que surgen, ¡pum!, a partir así, digamos, de una tecnología y se desarrollan por sí mismas. Hoy hablamos de empresas de base científica tecnológica, ¿ya? Y lo importante es que esas empresas nacen, eh, igual que en el concepto antiguo, desde una tecnología que se genera en el seno de la universidad o al interior de un centro de investigación o similar, generador de conocimiento, y que luego tiene que separarse, ¿cierto? Tiene que escindirse, tiene que existir ese cisma, pero por razones más bien prácticas y que tiene que ver con la funcionalidad que tiene la universidad frente a la que tiene una empresa, que es la de explotar en definitiva ese conocimiento y más que explotarlo, transferirlo. Em, en Chile, y de acuerdo a lo que han dicho los estudios de la División Política de Políticas Públicas de la Subsecretaría de CTCI, del Ministerio de CTCI, se ha dicho que son estas EBCT empresas que surgen con la necesidad de comercializar resultados de investigación científica desarrollada en el ámbito de universidades y centros de investigación, tanto en su forma explícita, invento descubrimientos, como tácita, conocimiento, expertise, y que son llevadas adelante por miembros de la comunidad universitaria. Entonces, lo importante siempre de esta spin-off o EBCT o EBT es que descansen sobre una tecnología, pero al mismo tiempo participen de ella integrantes de la comunidad, estudiantes, funcionarios, académicos, etcétera. ¿Ya? Y en la medida que eso ocurra y se dé ese fenómeno, vamos a estar en presencia de lo que se conoce como spin-off o actualmente EBCDSI. Emily, ¿tienes una pregunta? No, se ha activado el micrófono. Ya. Perdón, es que voy en camino a la casa porque estoy en una reunión y salí tarde y por eso pues, me caí y volví ahora a estar en la casa activado. Ya no hay problema. Bueno, algunos casos de éxito en Chile de este tipo de empresas que surgen a partir de universidades. Más allá de los nombres, no me interesa que los vayan, sí, los tienen ahí a disposición para que vayan a conocer de qué se trata cada uno, pero lo interesante es ver y hacer la radiografía de lo que ocurre en esta materia, que es lo mismo que ocurre prácticamente en todo orden de cosas en Chile, y que es la centralización, ¿cierto? Y que la mayoría de las cosas ocurren lamentablemente en Santiago. Fíjense cómo de las siete más importantes hay cuatro que son de una misma universidad, pero luego nos encontramos con que solamente hay dos que no están en la región metropolitana. Entonces, em, quiero decir, una que está en la región metropolitana y que además es la última. Entonces, lamentablemente en esta materia nos encontramos en un estado de cosas más bien incipiente, a pesar del número de años que se ha venido tratando esto, pero incipiente, y donde además las regiones siempre van a estar relegadas por lo que ocurre en Santiago. En Santiago es donde está ocurriendo todo, donde más información hay y donde se genera, digamos, la mayor cantidad de conocimiento y la transferencia del mismo, y esto se refleja en estos casos de éxito de BST en Chile. Estamos en la hora, yo creo, así que para que nos tomemos el receso, Vivi, y continuamos el segundo bloque. Ok. Son Eh, las 7:30, entiendo que volvemos a las 7:40. 7:40, sí. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Ok. Bueno, ahí si hay alguna consulta me la hacen comenzando la segunda bloque, para que puedan tener los 10 minutos para descansar. Ya, gracias. Nos vemos. No- Partir preguntando si hay alguna consulta del bloque anterior que haya quedado pendiente. ¿No? Bien. Bien. Entonces, continuamos con la parte más teórica para poder después pasar a la caracterización de lo que está pasando hoy con las EBCT acá en nuestro país. Eh, y después, nuevamente, abrir el espacio para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de finalizar, porque nos vamos a demorar probablemente menos en terminar esta hora que la anterior. Em, ¿Por qué las empresas de base científica tecnológica son de interés? ¿Ya? Y esto dice relación con lo que caracteriza a estas empresas, ya que tienen un objeto que está claramente eh, o que descansa claramente en un conocimiento o en una tecnología que surge a partir de un conocimiento
y que en definitiva es el modelo que están tomando, que están recogiendo la mayoría de las empresas actuales, entendiendo que las economías más avanzadas de los países más desarrollados van en esa línea. Las empresas más exitosas y más importantes hoy dentro de los distintos mercados son precisamente empresas de base científica tecnológica, por ejemplo, las aquellas que exhibí en la lámina que vimos en el primer bloque. ¿Ya? Y acá tenemos que se trata de empresas que en definitiva basan su trabajo y el modelo de negocio en innovación y generación de nuevos conocimientos. Esto genera lo que se conoce como las empresas del futuro, ¿cierto? Que ya no tienen este gran capital alojado en el valor de los libros, ¿cierto? Yo tengo plantas, industrias, fábricas, tanto número de trabajadores, etcétera. Eh, y sino que más bien en los intangibles que poseen esas empresas, que son el valor, y también en la generación de más y mejores empleos. Ya nos encontramos en un momento, digamos, dentro de la historia del desarrollo humano, donde nos damos cuenta que cada vez más el trabajo se acomoda más a la persona que la persona al trabajo, así pareciera ser a lo menos lo que supone obviamente una buena noticia porque significa que hay más y mejores empleos para las personas, o a lo menos en aquellos sistemas más desarrollados, porque desde luego que las realidades son muy distintas en los distintos lugares del mundo. Em, También les había hablado antes de este concepto del parque científico, el parque tecnológico, ya que también son conocidos como que de negocios, parques de investigación, centros de innovación, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de estos lugares? La gracia de estos lugares es que se convierten en verdaderos polos de innovación, en verdaderos polos de generación de conocimiento, lo que en definitiva viene a materializar un ecosistema de innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque tienen características tales como que están cerca de las instituciones de aprendizaje, ¿cierto? Por lo general asociadas o vinculadas a universidades. Tienen espacios altamente especializados, de alta calidad, por ejemplo, laboratorios, ¿cierto? Zonas de investigación más adecuadas, equipos, etcétera. Y además tienen un ambiente propicio porque, por ejemplo, se genera networking o trabajo colaborativo. Existen estos lugares, de un lado, los generadores de conocimiento, como pueden ser las universidades, los centros de investigación, y de otro lado, los otros stakeholders o interesados dentro del ecosistema, como pueden ser, por ejemplo, capitales ángeles, como pueden ser fondos de inversión, como pueden ser financistas de proyectos desde la autoridad pública, etcétera. ¿Ya? Y todos estos factores confluyen en que estos sean los espacios llamados en esta nueva forma de organización a otorgar a estos actores las herramientas necesarias para la generación adecuada del conocimiento y desde luego la transferencia de ese conocimiento que genera un impacto social. Como les decía, ¿cierto? Impulsan el surgimiento y crecimiento de empresas innovadoras, transferencia de conocimiento y habilidades hacia esa empresa, esto también es súper importante, no lo había mencionado antes. Eh, Al generar estos espacios propicios, lo que se hace también es generar instancias donde esos mismos actores se nutran de otros conocimientos a efectos de llevar adelante sus propios emprendimientos, sus propias empresas, sus propias ideas y la conceptualización de sus proyectos, ¿ya? Y obviamente todo esto genera que estos espacios sean aquellos donde también pueden surgir estas empresas de base científica y tecnológica, ¿ya? Desde una conversación cruzada entre personas de distintas disciplinas que tienen una idea común, hasta el encuentro de los elementos o capacidades necesarias para la constitución de una empresa de base científica o tecnológica. Eh, Tenemos como ejemplo esta foto del 2000, o sea, no es una foto, sino que es una foto maqueta, ¿cierto? Pero era es una noticia antigua, ¿cierto? Y es de acá, como pueden ver ustedes, publicado el martes 2 de mayo del 2023, ¿cierto? Que es los detalles del Parque Tecnológico del Distrito de Innovación B21 en Viña del Mar, ¿ya? Que esta es una zona industrial, ¿cierto? Donde se ubica este parque industrial, ¿cierto? Que es ahí en la calle 1 Norte, saliendo hacia Camino Internacional. Por eso se elige ese sector como alojante de este distrito. La verdad es que hoy, si ustedes revisan, este distrito ya está totalmente construido, aloja el ecosistema regional en materia de innovación, investigación, desarrollo, transferencia de tecnología,
las autoridades públicas y los privados interesados, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Valparaíso, las universidades, EIVA y otras asociaciones, ¿cierto?, gremiales que están vinculadas al ecosistema, se reúnen en este lugar y ocupan este espacio que se ha convertido realmente en un parque científico-tecnológico y más, a efectos de poder llevar adelante los proyectos, los planes que se van generando en el ecosistema mismo. Bueno, esto venía antes, pero estamos bien. Bien, como les decía, ya terminando con esta parte como más conceptual, más teórica, me interesa que nosotros podamos dar una mirada a lo que está ocurriendo con este tipo de empresas a nivel nacional, ¿ya? Y esta mirada que les voy a mostrar ahora es súper actualizada, porque ocurre que el Observatorio de Sistema de Conocimiento, Tecnología, o sea, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Ministerio, de los mismos apellidos, digamos, que el Ministerio de Ciencia, conocido popularmente el Ministerio de Ciencia, ¿cierto? Eh, ha levantado tres estudios de caracterización de las EBCT en Chile, ¿ya? Y el segundo estudio, o el primer estudio data del 2018, el segundo del 2022 y el último es del año pasado. Entonces está súper fresquito, de hecho es de diciembre del año pasado. Por lo tanto, eh, toda la data que vamos a estar mirando ahora en las siguientes láminas es muy actual y dice relación, una fotografía, digamos, a lo que está pasando con estas empresas en Chile. Y uno revisando, y yo revisando antes de la clase, me doy cuenta que, claro, que hay, yo no puse toda la información, sino que la que me pareció más relevante, ustedes después pueden revisar el informe completo, pero se dan cuenta que hay cuestiones que son realmente llamativas y otras que no tanto, que son más esperables y que se relacionan más con las empresas en general y otras que obviamente están mucho más vinculadas al mundo de la ciencia y la tecnología. Bueno, si quieren tener acceso a esto, pueden acceder a la página del Ministerio de Ciencias, que lo redirige al Observatorio del Sistema de STCI, y ahí están los informes todos, incluido este último, o bien lo googlean y les va a aparecer de inmediato el nexo, digamos, que los va a dirigir al informe y pueden revisar ustedes directamente toda esta data. Entonces, son varios los, digamos, los conceptos o los factores de los que se cuelga el informe a efectos de generar las planillas, los gráficos que les voy a estar mostrando. Eh, entonces, lo primero dice relación con la Constitución. Y acá, por ejemplo, tenemos la cantidad de empresas de base en científica y tecnología en Chile según la antigüedad de su Constitución. Eh, y abajo pueden ver la distribución del N, que es el total de las empresas que están detectadas, ¿cierto? Según el inicio de una actividad. Entonces, dense cuenta, primero que todo, que del total la mayoría inicia actividad. O sea, en cuanto a formalización de las empresas, hay un alto grado de formalización, ¿ya? En contraste, digamos, al sector general de industria, donde hay un alto grado de desformalidad, ¿cierto? Donde existen empresas de hecho, donde directamente las personas trabajan con personas naturales directamente, sin separación de patrimonio y responsabilidad, y lo cual es súper riesgoso para un negocio. En materia de EST nos encontramos con un alto grado de formalización, lo que habla muy bien de este sector y digamos, desde lo administrativo, cómo se está llevando adelante este tipo de proyectos. ¿Qué llama la atención acá? Que del total, la mayoría de las empresas se encuentran en la etapa de madurez, o sea, tienen más de 10 años de constituida. ¿Ya? Esta es una medición que se está haciendo hace muy poco y las EBCT existen hace poco en Chile. Entonces, esto también es un poco preocupante, porque si vamos a las que tienen menos de 3 años, son 74, lo que quiere decir que no hay un crecimiento exponencial de la creación de este tipo de empresas, ¿ya? Sino que está un poco estancado. O sea, la gran cantidad de empresas de base científica tecnológica fueron creadas ya hace varios años y tienen varios años en el ruedo y pareciera que no surgen muchas más en comparación a lo que pasa en otro, digamos, en otro tipo de mercado, donde las empresas siempre van al alza, ¿ya? Puede también ser por el fenómeno de la empresa en un día, ¿cierto? Que facilitó hace unos cuantos años la simplificación del sistema, la creación de empresas por parte de personas particulares y sin necesidad de contar con la escritura y las inscripciones en el registro conservador, etcétera, sino que todo eso se hace de manera más o menos centralizada a través del sistema del Ministerio de Economía, pero pareciera ser que igual nos encontramos en un momento de estancamiento de las EBC en Chile, lo que no se correlaciona, digamos, con todos los esfuerzos que ha venido haciendo el Estado para levantar esta temática. Acá en este otro gráfico vemos nuevamente en cuanto a la Constitución, la distribución de estas empresas según el origen de creación.
¿ya? Muchas de ellas, la gran mayoría, surgen desde ideas y conocimientos de personas de otras empresas. O sea, este es otro dato de que también no conversa mucho con lo que debiese estar ocurriendo. La segunda barra, que es la generación o sea, el conocimiento generado en las universidades y centros de investigación, es la que interesa. Y ahí es donde debiese estar la mayor generación de conocimiento, no en otras empresas. O sea, estamos viendo que las empresas surgen de problemáticas y solucionan problemáticas que se generan en las mismas empresas y no en el seno universitario. Y esto puede deberse a dos cosas. O sea, esto es un análisis que estoy haciendo yo desde mi mirada. Uno, que no hay una conversación entre uno y otro, o sea, la empresa no está conversando con la universidad. Y dos, que la universidad directamente no está preocupado de la solución de problemas que se están dando en su entorno, sino que está preocupado de otro tipo de cosas y eso no lo lleva a la generación de conocimiento. Y también puede haber una tercera razón, que es que se está generando conocimiento, pero ese conocimiento está quedándose estanco por algún motivo, no se está transfiriendo o no está, digamos, pasando de ese lugar que es la universidad hacia el otro lugar o sector que es la sociedad. Acá tenemos la distribución según el sector económico principal de las empresas del N477, que es el total, ¿cierto? Eh, del sector económico principal, y nos encontramos que una gran mayoría, digamos un cuarto, uno de cada cuatro empresas, que el 25% están en actividades profesionales, científicas y técnicas, lo que es lógico, y que lo vinculo a lo que dije hace un poco sobre la consultoría, ¿cierto? Como medio de transferencia de tecnología, porque básicamente es la mejor forma que tiene el académico, la académica y la universidad como un todo de transferir tecnología, que es precisamente mediante la consultoría, mediante la prestación de un servicio, donde hay un conocimiento especializado por parte de ese académico o académica que puede utilizarse para efectos de prestar ese servicio especializado, ¿ya? Técnicamente especializado. Entonces, por eso que eso conversa muy bien, muy adecuadamente desde la mirada de lo que son las universidades como prestadores también de servicios. Después tenemos, bueno, otros sectores de la industria también donde nos encontramos también un alto grado de participación en lo que dice la distribución por esos sectores económicos, como por ejemplo el sector ganadero, agrícola y el sector de la manufactura. ¿Ya? Hay otros que tienen participación básicamente insignificante, que ni siquiera dice contabilizarse, actividad inmobiliaria, actividad financiera de seguro, alojamiento, servicio de comida, porque claro, son servicios de carácter más tradicional, donde quizá la incidencia de la ciencia y la tecnología no es tan relevante, o a lo menos no es una cuestión principal, o tiende a ser en el objeto o giro de una empresa de base científica tecnológica. Acá tenemos otro gráfico que también está vinculado al factor constitución de empresa, que dice relación con el porcentaje de las empresas según las tecnologías de sofisticación en que se basa la propuesta de valor empresa. Entonces, y acá esto es súper significativo porque nos habla mucho de lo que está pasando en Chile en materia de investigación y desarrollo, ¿ya? La biotecnología y la inteligencia artificial están ocupando la mitad de los esfuerzos, digamos, uno podría sacar esa conclusión, que la mitad de los esfuerzos de la I+D en Chile están puestos en biotecnología e inteligencia artificial, a lo menos desde la mirada de la investigación aplicada o desde el desarrollo experimental, ¿cierto? Eh, y que para que, aquellos que participamos del ecosistema, la verdad es que a mí no me miente este gráfico, o sea, es lo que ocurre realmente. Uno, cuando habla de temas de innovación, de desarrollo, de patentes, de propiedad intelectual, por lo general son biotecnólogos, por lo general gente vinculada a la inteligencia artificial, porque está muy en boga el tema de la inteligencia artificial, gente de TI, ¿cierto? Y más abajito viene medio ambiente, agrotecnología, que también está súper vinculado a la biotecnología. Entonces, podría que sí, ser que podríamos alojar perfectamente esas tres barras y algunas otras en una sola. Entonces, la biotecnología hoy tiene una gran incidencia en lo que dice relación con transferencia de conocimiento. Ya eso es una realidad en Chile. Em, en cuanto a la locación, ya esto también es interesante, tenemos que la cantidad de empresas del total, según la localización de sus casas matrices por región y macrozona, volvemos a la misma temática de la centralización en Chile, ¿ya? En la región metropolitana tenemos 260 de 477, ¿ya? O sea, más de la mitad de las empresas de estas características están en Santiago. Y lo más preocupante es que
Después de Santiago tenemos Valparaíso y a Biobío, coincidencia importante, en mi parecer, por la existencia de universidades que tienen mucha fuerza en materia de investigación y desarrollo, pero después el resto de las regiones están súper atrás, o sea, menos de tres, Aysén, Magallanes, eh, una estadística preocupante, Coquimbo 8, Coquimbo tiene varias universidades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en Coquimbo solamente se han generado 8 empresas? Tarapacá lo mismo, o sea, Iquique es una ciudad grande, en Nariga y Parinacota lo mismo, 8, o sea, realmente es preocupante la estadística mirando a esas regiones donde hay ciudades grandes, ¿cierto? Donde hay universidades, donde hay centros de investigación y aún así no está ocurriendo el fenómeno que ocurre a nivel más central y donde están los polos fuertes de investigación que son Santiago, el Biobío y Valparaíso. Em, Acá hay otro gráfico que nos dice cantidad de empresas de un N65 según el país en el extranjero donde tienen presencia. ¿Por qué el N es de 65? No quise poner el gráfico anterior porque no eran tan significativos como este, no podía ponerlos todos por un tema de tiempo. Bueno, porque obviamente estamos hablando de aquellas que tienen presencia en el extranjero, o sea, de las 477 del total, hay solamente 65 que tienen presencia en el extranjero y de esas 65, esta es la distribución que se da. Tenemos una presencia fuerte de esas empresas en Perú, Colombia y México, ya hablando de Hispanoamérica. Eh, Tanto Colombia como México y Perú son lugares donde los ecosistemas de emprendimiento son fuertes. En Chile también es fuerte, creo, a pesar de ser incipiente. Bueno, y Estados Unidos por una cuestión lógica, ¿cierto? Que es como el país como precursor de este tipo de temática y la vinculación también es fuerte, ¿ya? O sea, allí están concentrados, digamos, mayormente la interacción que pueden tener las empresas de estas características en Chile con las que están en el extranjero, o con esos países más bien. Em, no quería dejar pasar este gráfico o esta tabla que dice relación con la composición, ya estamos en el factor de composición de las empresas, que dice la cantidad de empresas según composición por sexo de los socios, y nos encontramos con que los equipos liderados por mujeres, ¿cierto? Son 61 versus los liderados por hombres que son 318, que también es una brecha que hay que exponerla porque nos refleja también la realidad de lo que está pasando con los académicos y las académicas. O sea, claramente, por algún motivo, la brecha que se genera en otros ámbitos también se genera en materia de creación de este tipo de empresas de base científica y tecnológica. Y después si uno revisa el resto de las tablas vinculadas a la composición de las EBCT, tanto a nivel de socios como a nivel de empleados, hay cosas interesantes como que no cuadran con esto. Muchas veces los equipos investigadores están compuestos por más mujeres que hombres, pero resulta que las personas a cargo son hombres, entonces esas cosas son raras, o sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué no conversa uno con otro? ¿Por qué no hay la misma incidencia que hay a nivel de trabajadores, a nivel de, por ejemplo, participación o a nivel de la composición de los directorios, etcétera? Son cuestiones que habría que revisar. En relación a la cantidad de empresas de base científica y tecnológica según porcentaje de socios con experiencia con investigadores y académicos, ¿ya? Fíjense que en el total, eh, solamente en el 37,7% del total de las empresas, que son 180, hay más del 50% que tienen experiencia como investigador académico. Esto también es interesante y yo creo que conversa con el origen, que habíamos visto hace un rato una tabla o un gráfico que decía relación con el origen de la idea que está detrás del objeto. Es que las EBCT no están naciendo en las universidades mayoritariamente, sino que de las mismas empresas. Entonces, eso es lo que genera que también haya muchas que no están compuestas por personas que tengan experiencia como investigador y académico, que para mí es fundamental dentro de la ABCT. O sea, yo creo que los que mejor conocen cómo funciona una tecnología o un conocimiento aplicado son precisamente aquellas personas que trabajan en ese tipo de investigaciones, que son los académicos y académicas. Entonces, que no haya experiencia previa, que sean personas que están fuera, digamos, del mundo académico y trabajando luego en EBCT es extraño. No sé si es bueno o malo, porque eso habría que verlo a largo plazo, pero a lo menos es algo que hace ruido. Luego, también en cuanto a la composición, nuevamente, la cantidad de empresas de estas características según porcentaje de socios con experiencia laboral previa en otras empresas, y esto ya es como al revés, un poquito, nos encontramos con que el subtotal de al menos la mitad de los socios tienen experiencias del 66,7. O sea,
que hay algo así como el 34%, 33% de socios que participan de estas sociedades que no tienen experiencia laboral previa. O sea, son personas muy jóvenes o que quizás están saliendo de las universidades y que se lanzan como primer trabajo con una experiencia de estas características. Y acá, si ustedes lo contrastan con lo que hablamos la clase pasada, de la característica del emprendedor y la necesidad de que cuente con esa experiencia previa, con el fracaso, el tener ese fracaso que lo nutra, es algo que puede ser peligroso también para la industria. O sea, que el 33% de las personas vayan sin experiencia previa puede significar que se ahonde aún más la curva, digamos, de este valle de la muerte, donde muchas de las empresas quedan y no logran sortear esas vicisitudes a efectos de llegar a la zona de equilibrio. Pero también es un análisis muy por encima que estoy haciendo y puedo no tener razón. También respecto a la composición, la cantidad de empresas de estas características, según porcentaje de socios con experiencia previa creando una empresa, ya no laborando, sino que siendo creadores de empresa, tenemos que a lo menos el 50% de los socios, la mitad de los socios, ocurre esto en casi la mitad de las empresas, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el tema de la experiencia? ¿Qué pasa con el tema del fracaso previo? ¿Ya? Es complejo pensar que el 50% de esas empresas están surgiendo como algo nuevo, sin nada que por detrás que diga, bueno, ya lo hemos intentado, no hemos equivocado, volvemos a intentarlo. Entonces, estas condiciones propias del emprendimiento quizás no se están viendo reflejadas en esta tabla. Nuevamente, en cuanto a la composición, la distribución de estas empresas según cantidad de trabajadores, nos damos cuenta claramente que la mayoría de estas empresas son muy pequeñas, cuentan con pocos trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, el impacto que está teniendo la BCT en Chile, vamos a tener que entenderlo que es un impacto que está jugando un papel importante en la generación de empleos de pequeñas y microempresas de MIPYME, más no en grandes empresas, porque no hay grandes empresas en este rubro. Solamente el 17% son más de 20 trabajadores. ¿Ya? O sea, ni hablar de, por ejemplo, la sindicalización de trabajadores o derechos sociales más ampliados, laborales sociales más ampliados, ¿verdad? Que son empresas muy pequeñas. Y eso también dice, es una cuestión lógica, porque son empresas muy incipientes también, o sea, hace 20 años atrás no se hablaba siquiera de empresas de base científica y tecnológica, eran empresas y muchas de ellas pudieron haber estado soportadas, digamos, en una tecnología, pero malamente se sabía que por eso tenía esta naturaleza. Entonces, como es un tema incipiente, desde luego que las empresas son más pequeñas. De hecho, el caso que vi en la primera parte, que es Crystal Lagoons, no tienen más de 100 trabajadores, o sea, son bastante reducidos y eso que tienen presencia básicamente en todo el mundo. Entonces, y ahora están en un proceso de reorganización donde están desvinculando gente, entiendo que vincularon el 10% de la planta total mundial, precisamente porque para reducir los costos de ciertos procesos, eh, transformaron los procesos, aplicaron nuevas tecnologías y sacaron gente. O sea, es una empresa gigantesca, pero tiene muy pocos trabajadores. En esta tabla se habla de la cantidad de empresas de base científica y tecnológica según porcentaje de trabajadores con dedicación completa, o sea, personas que exclusivamente trabajan en la empresa. Y esto es interesante porque a lo menos en la mitad de esas empresas, eh, perdón, en mucho más de la mitad de las empresas, en el 65% de ellas, en el porcentaje sobre el total, 311 de 477, hay exclusividad. O sea, las personas están exclusivamente dedicadas al trabajo en esa empresa. O sea que esto lo que nos dice es que acá se está haciendo algo en serio. O sea, ya no estamos hablando de que esta es mi, digamos, mi hobby, mi alternativa B, un ingreso extra, sino que directamente hay gente que está dedicada al trabajo en esa empresa de base científica y tecnológica. Lo que quiere decir que este mercado existe, es real, está generando movimientos de capital, ¿ya? Lo que también habla bien de nuestro ecosistema, o sea, tenemos realmente un mercado de empresas de estas características, no estamos así sacando métrica por sacar, efectivamente existe. En la cantidad de empresas según porcentaje de trabajadores con estudios de doctorado superior de perfil científico y tecnológico, había una tabla similar respecto de los socios, pero a mí me parecía más relevante las personas que trabajan, porque muchas veces los socios no son parte, digamos, del trabajo duro de la empresa. Y acá sí creo que también hay un dato preocupante. El 8% del porcentaje sobre el total de las empresas son la mitad de los trabajadores. ¿Ya? Es muy poco, encuentro yo. Entendiendo que muchas veces el conocimiento sobre la tecnología
lo tienen aquellas personas que trabajan la tecnología, que son los académicos que muchas veces tienen estos grados de doctor o postdoc. Eso es una visión. La otra visión puede ser que sencillamente una vez que se transfiere el conocimiento de la tecnología a la empresa, ya no es tan relevante el rol del académico o académica, sino que es más relevante el rol quizá del que gestiona el modelo de negocio, ¿cierto? El que, por decirlo así, el departamento de ventas va a ser mucho más importante que el departamento de I+D. Eso también puede ser una razón, no lo sé. ¿Ya? Pero a mí me parece que el número es sustancialmente bajo y quizá eso incide en quizá el adecuado manejo de la tecnología, el adecuado desarrollo de esa tecnología o cómo se va mejorando, se va innovando la tecnología, no lo sé. Eh, este gráfico nos muestra, o esta figura nos muestra la distribución de las empresas del total según la existencia de área formal de I+D. Y esto conversa con lo que decía antes, o sea, en la mitad de las empresas hay, en la mitad de las empresas no hay. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que no haya un área? ¿O por qué no hay un área? No hay porque no tienen la capacidad de tener un área de esta característica, no hay porque no les interesa, que ya está el desarrollo, por lo tanto no necesitan desarrollarlo más, no está por falta de capacidades, falta de conocimiento en el funcionamiento de una empresa. Eh, Hay que preguntárselo, porque en realidad uno tendería a pensar que el primer llamado a tener departamentos que estén dedicados a la I+D son precisamente aquellas empresas que se soportan sobre la I+D. Pero el 50% de esas empresas hoy no tienen. Pero vimos también que el número de trabajadores por empresa es muy bajo, o sea, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, quizá hoy no necesitan tener esta área porque hay otras áreas que reportan a esto porque no tienen las capacidades. Pero quiero igual dejarles ahí la figura para que se pueda hacer una reflexión al respecto y para que vean cuál es la realidad de las empresas de base tecnológica en esta materia en Chile. Ya. Esto, muy vinculado también a lo que vamos a ver en la próxima clase, que es la propiedad intelectual, el porcentaje de BCT según el mecanismo formal de protección de las innovaciones implementadas. La gran mayoría no tiene mecanismo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 50% de estas empresas, o sea, del orden de 240, no tienen mecanismos de protección, pero aún así están trabajando en una tecnología, algo nos está diciendo. Y nos está diciendo algo en relación a lo que hablábamos antes, mecanismo de transferencia. No es la panacea la patente o la licencia. Puede trabajarse de otra forma, ¿ya? Y esto lo demuestra. Tenemos 50% de las empresas nacionales que se dedican a esto trabajando sin patente. Y ni siquiera sin patente, sin nada, ¿ya? Sin contrato, sin otro tipo de protección de giles, sin nada. Pero a su vez también tenemos un alto número de empresas que trabajan en base a patentes de invención, el 28% no deja de ser. Las marcas comerciales también ocupan un sector importante. Muchas veces, creo yo, eh, el signo que te identifica que es la marca comercial puede ser mucho más importante que la tecnología que está detrás de ese signo. Pensemos en Apple, ¿cierto? Apple, la manzanita, debe tener un valor significativamente superior a muchas de las tecnologías que están alojadas en Apple, a muchas de sus patentes, diseños, etcétera. La manzana, que es la marca, ¿cierto? Algo tan simple y tan banal como podría ser el signo que lo identifica, pero tiene mucho más valor comercial de lo que tienen quizá patentes donde hay mucho más conocimiento imbuido, ¿ya? Pero, en definitiva, esto es. Esto es lo que se ve y las conclusiones a primera vista que se pueden sacar es eso, básicamente. El mecanismo de transferencia no tiene por qué ser lo que todos ustedes dicen que tiene que ser, que es la patente. No siempre es así. Eh, Acá esta tabla nos dice la cantidad de patentes implementadas como mecanismo formal de protección de innovación de ese 30 y, ¿cuánto era? 28%, ¿cierto? ¿Dónde está esa protección? Ya esto también es interesante. Fíjense que un gran número de patentes, tanto en trámite, otorgadas, vigentes como no vigentes, se encuentran en el extranjero. Ya, la gran mayoría, de hecho, 457, versus 232 acá en Chile. ¿Ya? Eh, y PCT, que es la patente que tiene un ingreso internacional que después se puede ir registrando a nivel nacional en cada una de las jurisdicciones que interesen, 217. O sea, el interés
de aquellas empresas que protegen a través de patentes, de este 28% de empresas de base científica y tecnológica, están registradas afuera de Chile y no en Chile. Y esto yo creo que tiene una respuesta que es obvia, y que es que los mercados tecnológicos no están en Chile. ¿Ya? Chile es muy pequeño, ¿ya? Eh, por lo tanto, el interés de las empresas que trabajan en una tecnología que está patentada, obviamente que está en el extranjero, en venderle a gente que está afuera, porque ahí es donde están los mercados, ahí es donde se produce, ahí es donde se comercializa, no en Chile. Por eso que se da esta métrica en esta materia. Acá tenemos una figura, creo que ya estamos en las últimas, de la distribución de estas empresas según si el momento de la consulta, de esta evaluación, digamos, ha realizado ventas o no. ¿Ya? Y tenemos que la gran mayoría lo han hecho. ¿Ya? Son pocas las empresas que no tienen ventas. Lo que también habla muy bien del sector, que quiere decir que no nos encontramos frente a un sector fantasma donde básicamente hay empresas que no venden, sino que efectivamente hay ventas. ¿Ya? Las empresas de estas características están vendiendo, por lo tanto, más allá de si son rentables o no son rentables, en la operación están haciendo lo que hay que hacer, que es lo que hacen las empresas, que es vender. Según los tipos de clientes, según el tipo de clientes que tienen las empresas, también es interesante poder ver quiénes son sus clientes. Grandes empresas privadas, ya que pueden estar interesadas en ocupar una determinada tecnología y para esos efectos contratan a estas empresas de base científica tecnológica. Pequeñas y medianas empresas privadas ocupan también un porcentaje importante. Las microempresas privadas también. Y después ya tenemos órganos de administración del Estado, tenemos las empresas públicas, consumidores finales que seríamos nosotros, universidades en menor medida, ONG, otros, ¿ya? Pero las grandes empresas son las que más concentran, eh, digamos, la necesidad de contar con los productos o servicios que ofrecen las EBCT. Después el porcentaje de las empresas según el rubro económico de sus principales clientes, o sea, de estas grandes empresas, aquí rubro representan aquellas empresas que están comprando tecnología. Vamos ahí, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, construcción, actividades profesionales científicas, ¿ya? Eso ocupa un paso grande de la torta. Y estamos hablando básicamente lo mismo que hablábamos antes, la industria del biotech, ¿ya? El biotech hoy es una industria muy grande y es particularmente importante lo que dice relación con empresas de base científica tecnológica, ¿ya? Según el estado de las exportaciones, nos damos cuenta que un número importante también de este tipo de empresas exportan, y esto dice relación con lo mismo que veníamos hablando antes, que los mercados, tanto para producción, comercialización, venta final de este tipo de tecnologías o de los productos o servicios que se basan en estas tecnologías están fuera, no están acá en Chile, ¿ya? Porque Chile es muy pequeño y no hay mercado para todas estas tecnologías, entonces la búsqueda debe ser hacia el exterior. ¿Ya? Y es un porcentaje importante, digo, porque es más del 50%, el 66% me parece que es importante porque ustedes bien saben que hay industrias, mercados que solamente comercializan en Chile y ni pensar en salir al extranjero. También interesante esto, eh, la distribución de de este tipo de empresas según el estado de postulación a fondos públicos, ¿ya? Fíjense que no ha postulado solamente el 6,1%. O sea, que la primera conclusión que podemos decir es en gran medida, este tipo de empresas dependen de fondos públicos, ¿ya? Y volvemos al mismo problema de antes, o sea, si no hay fondos públicos, no existe este mercado, básicamente, ¿ya? Eh, y muchos están postulados y son beneficiados, y otros tantos están postulados y son beneficiados, ¿ya? O sea, postularon y no obtuvieron financiamiento, pero lo importante es que ustedes se den cuenta que son muy pocas las empresas de base científica y tecnología que no hayan buscado recursos en los caudales públicos, lo que también preocupa porque ya son bastantes años los que han pasado con el financiamiento público a este tipo de proyectos, iniciativas, y uno esperaría que ya empezara a haber más incidencia privada en soportar este sistema o este ecosistema, o que funcionara por sí mismo y no dependiera tanto del aparato estatal. ¿De dónde vienen estos fondos? ¿Ya? ¿De dónde vienen los fondos? Según el organismo responsable del fondo. Tenemos que una inmensa mayoría de los fondos es asignado por Corfo. 490 proyectos postulados. Acá no estamos hablando del dinero aportado, estamos hablando del número de fondos asignados. Ya pueden ser
yo creo que los proyectos de ANIT por lo general son mucho más grandes que los de Corfo, pero en general la cantidad de instrumentos de financiamiento está alojado en Corfo. La gran mayoría de los instrumentos de financiamiento de este tipo de iniciativas. Corfo, ANIT, Startup Chile. ¿Ya? Y después tenemos muchos más pocos en otros sectores que son más de nicho también. Por ejemplo, Cercotec, la Agencia de Sostenibilidad Energética, CONAF, etcétera. ¿Ya? Pero del total del N339 que aparece ahí, 490 de estos, o sea, del total, digamos, perdón, de los fondos, del número de fondos asignados, la gran mayoría corresponde a Corfo. Ese es digamos, va a ser el organismo público que está mayormente llamado al aporte de este tipo de fondos. Y ahora el desglose de los fondos, tenemos que el CREA Valida y el Startup Ciencia son aquellos que están ocupando el mayor espacio en cuanto a los fondos públicos que más se mencionan y que han aportado fondos a efectos del financiamiento de este tipo de empresas, seguidos de otros como Innova Región, Consellería Expande, el Capital Semilla y otros también que son bien conocidos. Pero fíjense cómo CREA Valida y Startup Ciencia ocupan o son digamos, son los dos fondos más significativos en materia de financiamiento de este tipo de empresas. Dejo entonces el espacio abierto, porque nos quedan todavía 10 minutos, un poco más, para que puedan hacer consultas y puedan manifestar opiniones o comentarios acerca de lo que he venido diciendo, o podamos discutir acerca de algunos de los temas que les haya parecido relevantes. Eso. Hola, buenas tardes, gracias por la clase Nicolás, ¿cómo y estás? bien, gracias. Se me pasaban un par de consultas sobre todo de la segunda parte, en relación cuando caracterizabas un poco por tamaño y por el tipo de personas que trabaja dentro de las empresas con base en ciencia y tecnología. O sea, habrá algún dato en relación, en primer lugar, con ya sea con el trabajo en red, que puedan hacer este tipo de empresas, o, que es la versión mala, el trabajo subcontratado y más precario también? Porque claro, para tener una gran cantidad de impacto, como lo que comentaba en este caso quienes construyeron San Alfonso, a nivel internacional, siendo un equipo muy pequeño, probablemente recurran a trabajos precarios igual, po. Como ver si hay alguna relación ahí, que sería como este lado menos amable de este tipo de, de empresas. Lo comentabas un poco al comienzo sobre algunas regulaciones sobre la empresa en sí, pero no sé si cubren la subcontratación. Y en segundo, para clasificar también en torno o pensar el tipo de personal que tienen, el saber, ¿hay alguna estadística relacionada a qué tipo de servicios o productos van relacionados? Porque claro, si es una innovación en base a una producción mucho más material, se puede decir, es posible que impacte también en la capacidad que tiene de contratar más gente, mientras que si es de servicio, podría explicarse un poco más porque pueden ser grupos más reducidos o más especializados en esto técnicamente, como lo mencionaba en el mismo caso de San Alfonso. Eso. Gracias, Nicolás. A ver, la métrica particular que mencionas tú no está. Está en relación al tipo de producto o servicio que se ofrece. Lo más cercano quizás es lo que revisamos en una lámina que salía que había un alto porcentaje de, digamos, del tipo o el objeto como el objeto micro que tenía la EBCT en Chile, estaba vinculado a temas de servicio, ¿cierto? Eso lo vimos en algunas de las láminas. Por lo tanto, entendemos que yo hacía el apalancamiento con lo que hacen las universidades, que en gran medida la consultoría y la asesoría técnica especializada está muy cerca de lo que son las empresas de base científica y tecnológica hoy. Ya ocupan un espacio importante. Eso es una cosa y puede también ser respuesta a lo que estás planteando en torno a la precarización del empleo. Ujú. Em, por otra parte, lo otro que es importante mencionar a propósito de esto de San Alfonso, en Algarrobo, de Crystal Lagoons, es que el modelo de negocios de ellos, antes de esta reestructuración que están trabajando ahora, año 2025 súper reciente, que significa tener poca gente trabajando, no tiene que ver con la subcontratación porque ellos no ejecutan las obras. Ellos lo que hacen básicamente es comercializar el proyecto, ¿ya? Y después la ejecución del proyecto
la hace que los contrata, que es el agente inmobiliario, el que hace el proyecto inmobiliario, el que ejecuta el proyecto inmobiliario, y asumo que ahí habrá, en materia contractual, y estoy especulando igual, algún tipo de asesoría técnica, que seguramente son las personas que trabajan directamente con Cristal Lagos. Yo creo que por el tipo de modelo de negocio que ellos tienen, es que no necesitan de subcontratación y por eso que trabajan con poca gente. Y por otra parte, ellos lo que tienen, digamos, su principal activo, como te decía, son las patentes. Yo no sé cuántas patentes tiene actualmente Crystal Lagoons. Voy a dejar de compartir porque tengo el dato por acá anotado. Si me dan un segundo, acá está. Ellos tienen actualmente 2.900 patentes, ¿ya? 2.900 patentes es harto. O sea, una patente en Chile, yo no sé si ustedes tienen este dato, pero hoy patentar una cosa en Chile, sin empezar a especificar los tipos de patente que hay y las áreas que a veces pueden ser un poco más costosas o no, pero uno se va a gastar del orden de 5 6 7 millones de pesos en una patente. Entonces, 2.900 patentes en el mundo es una suma inconmensurable de dinero. Entonces, lo que yo pienso es que Crystal Lagoons debe tener equipos jurídicos muy robustos, que claro, son subcontratados, pero son prestadores de servicios. ¿Ya? Y ahí tampoco podríamos hablar de precariedad en el empleo, porque además deben cobrarle sumas importantes de dinero. O sea, que quisiera ser asesor de Crystal Lagoons en materia de patentes, me encantaría. Eh, David. pero bueno, es básicamente eso. No sé si respondí a la pregunta o al comentario, traté de hacerlo de la mejor manera. Sí, muchas gracias, Martín. ¿Alguien más quería aportar con alguna idea o hacer alguna pregunta? Eh, por favor. Hola, Catalina, hola. ahí se escucha. Sí, Ahí perfecto. sí, ahí sí, es que estaba sin... tengo una duda porque, o sea, no sé si duda, pero quedé como con una inquietud, que no sé si están los datos, porque pienso que ya hay un número de empresas base científica tecnológica que son hace 10 años, no sé, 300 o algo así era. Y no sé si está el número como de empresas de base científico-tecnológicas que hayan, ya no perduren, pero que en ese momento se hayan formado, porque igual sería interesante ver como la caída de quienes se han constituido y cómo ha sido como la pertinencia en el tiempo, de acuerdo a las condiciones de llevar estas tecnologías o si en el fondo requiere todo el tiempo como una modernización o actualización. No sé si me explico bien. Sí, y lo otro es que por las áreas también que se desarrollaban suelen ser, por lo que vi, áreas productivas. Entonces, no sé si está, o sea, me imagino que igual la ciencia y la tecnología está vinculada a esas áreas, sobre todo acá en Chile, que es la producción, pero si tiene como algún tipo de, me imagino como algún tipo de trabajo en red entre empresas científico-tecnológicas que generen como una cadena de producción o de trabajo que permita como esta subsistencia en el tiempo. ¿Sí? Eso. Comentario, pregunta, como dado los datos que nos mostraste, como en estas suposiciones de cómo se ha mantenido el trabajo. Sí, quizá en lo primero que comentas, no sé si está, yo creo que no está el dato de empresas como inactivas o que eh, se formalizaron y después desaparecieron o se disolvieron. Yo creo que no está porque básicamente ese dato es muy difícil de recabar en materia de sociedades comerciales en Chile. O sea, hay muchas empresas que no tienen término de giro y no hacen declaración de renta y no tienen movimiento ni nada, pero están ahí hace 10 20 30 40 años. Entonces, es una métrica difícil de sacar, creo yo. Lo que sí hay otras métricas que yo no puse, obviamente, por una cuestión de tiempo, y que dicen relación digamos, con la operatividad o el trabajo de las EBCT en Chile. Eh, por ejemplo, eh, habían algunas figuras o tablas que referían a cuáles estaban en la zona de equilibrio. Ya. ¿Ya? Entendiendo que las empresas pasan por un, digamos,
esta curva, digamos, del Valle de la Muerte, donde pueden desaparecer, donde encuentran la curva de equilibrio que tiene que ver con los ingresos, gastos, etcétera, ya que son conceptos más económicos. Pero hay algunas tablas que eran referidas a ese tema, o al número de años que se demoraron en hacer las primeras ventas también, de 3 a 6 meses, de 6 meses a 2 años, de 2 años, no sé, y también está desglosado eso. Y también está desglosado la inversión necesaria para la primera venta. Eso también lo pueden ver en el informe, en el último. Y de repente lo que se puede hacer también es comparar los tres informes que ya ha sacado el observatorio y ver cómo ha crecido el número de empresas que existen en el tiempo. ¿Ya? Que eso también te puede dar la impresión diagnóstica de efectivamente si esto va creciendo o no, si se mantiene. A mí me da la impresión de que está un poco estancado por lo que les decía, porque la mayoría de la concentración de estas empresas estaba precisamente en la zona de antigüedad de 10 años o más. Entonces eso te quiere decir que son muy pocas las empresas que están surgiendo actualmente. Las que tenían 3 años o menos eran muy pocas. Entonces la impresión que a mí me dio a partir de ese gráfico fue esa, por eso yo les quise poner ese gráfico digamos, en la presentación. Pero hay otros que te pueden servir para hacer como el análisis más completo y quizás sacar una conclusión más general sobre lo que está pasando con las EST en Chile. Ah, y respecto del tema de la red, existen un montón de instancias y redes que dicen relación con la vinculación entre los actores del sistema, ¿ya? Pero una que diga relación exclusivamente con empresas, me parece que por ahí no sé si hay. Acá en Valparaíso, por ejemplo, está EIVA, que es una organización que reúne a empresas de la región y reúne también a otros actores en el ecosistema de la región. Entonces podría ser un ejemplo significativo y creo que a nivel nacional es un ejemplo bien importante y que se usa como digamos, como muestra para decirle al resto de Chile, miren lo que están haciendo en Valparaíso, que es digamos, un aporte importante. Y deben haber otros grupos también organizados a nivel nacional, pero así como de puras empresas, creo que no, me parece que no existe una red de esas características. Pero puedo estar equivocado. ¿Alguien más? Yo, Dime. quiero saber si los académicos de la universidad, así como decía Andrés, que tienen una contratación de menos de 44 horas, 22 o 12 horas, pueden crear una empresa base tecnológica que salga de la universidad. ¿Podrían crearla o con el apoyo de la universidad o tendrían que estar contratados las 44? Puta, me estás poniendo en un apuro. Ah, ya. No, Bueno, pero a pero ver, la última clase. yo no soy funcionario, así que yo tengo un contrato, bueno, sí, sí, soy en parte, yo tengo un contrato excepcional como académico y tengo el otro es un contrato honorario, así que soy prestante de servicio. Pero mi contrato excepcional termina ahora porque no tengo ramos para el segundo semestre, así que tampoco tengo un vínculo tan grande tan fuerte, digamos, tan vinculante con la ULA. Pero voy a dar la respuesta políticamente correcta. Ya, Los funcionarios públicos se acogen, digamos, al estatuto administrativo, porque son funcionarios públicos, los académicos, ¿cierto? sí, Y el estatuto administrativo y la ley de bases del Estado establecen normas de probidad. Y las normas de probidad son súper claras, o quizá no tan claras, pero tienen como bien ejemplificado cuáles casos, digamos, están permitidos y cuáles no, o cuándo puede haber una vulneración al principio de probidad y puede generar eso una responsabilidad administrativa. Entonces, lo que tiene que hacer el académico que quiere emprender en cualquier orden de cosas, sea una empresa de base científica y tecnológica o no, sea o no apoyada por la universidad, es tener cuidado con las normas sobre probidad administrativa. Eso es lo que es el consejo. Porque además ocurre que en otras universidades estatales, hace poco tuve la oportunidad de conversar con gente de la Universidad del Biobío ya, y de la UTEM, que me compartieron su experiencia en materia de empresas de base científica y tecnológica, y en ambos casos tienen reglamentos propios que permiten a los académicos participar de este tipo de instancias, ¿ya? Pero ahí tienen decretados, por decreto universitario, acto administrativo propio de la universidad, ¿cierto? La forma, el procedimiento, la declaración, cómo esto conversa con el conflicto de interés y compromiso, cómo conversa con el tema de propiedad administrativa, está todo regulado, ¿ya? El problema es que nosotros no tenemos esa regulación, y el no tener esa regulación
tenemos que estar las normas generales y las normas generales son las de propiedad administrativa. Entonces hay que mirar eso para ver si lo que yo quiero hacer como emprendedor es o no es posible. Ya, Esa es la respuesta que podría dar. ya, ok. Bueno, eso, muchas gracias. Eso ya súper claro. Buena pregunta, Vivi. Ahora, la intención obviamente que es incentivar eh, la participación, digamos, de académicos de este tipo de instancias, académicos y académicas. Lo que le interesa, por ejemplo, al núcleo de innovación, que yo trabajo en el núcleo de innovación, a ustedes desde el Hub también vi, es obviamente que se generen instancias que faciliten la transferencia de los conocimientos que se generen en la aula. ¿Para qué? Para evitar que esos conocimientos se queden estancos, que el gran llamado que nosotros venimos haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, la invitación también a esa, o sea, que aquellos que participan de la comunidad universitaria y que les interesan estos temas y que saben que hay una virtud en estos temas, también empujen para que las cosas ocurran de esa forma. Ahí estamos apretando para que salga el reglamento de ST y con eso tenemos un instrumento fuerte para apoyar a los académicos en esta materia, pero mientras no esté eso, se dificulta mucho el camino. Entonces, nada, pues, ahí cuando hagamos el llamado a las armas que nos acompañen. Ok. Martín, una pregunta, pero pensando en mis colegas de la Facultad de Arte, relacionada ¿Mm? con la parte artística más que nada. Por ¿Sí? ejemplo, propiedad intelectual o alguna obra de arte, entra dentro de este tipo de proyección frente a alguna obra determinada. Es súper buena la pregunta que estabas planteando, André, y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la próxima clase, porque dentro del sistema de propiedad intelectual uno reconoce dos grandes ramas, que son el derecho a autor de un lado, que son las obras artísticas, obras científicas, obras literarias, y la propiedad industrial de otro lado, que son las patentes, las marcas, los diseños, los trazados de topografía, las denominaciones de origen, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? La legislación chilena y mundial en materia de propiedad intelectual tiende a dividirse en estas dos ramas. O sea, la regulación del derecho de autor es una cosa, la regulación de la propiedad industrial es otra. De hecho, en Chile nosotros tenemos dos leyes, la ley 19.039 que regula la propiedad industrial y la ley 17.336 que regula el derecho de autor, que se llama ley de propiedad intelectual, pero es un nombre que está errado porque en verdad es ley de derecho de autor. Y cada una de esas leyes tiene normativa distinta, donde hay elementos que confluyen, ser ambas materias de propiedad intelectual, o sea, protección de intangible, pero también hay cuestiones muy distintas, ¿ya? En temporalidad, en territorialidad, en forma de protección, etcétera. Entonces, en materia de derecho de autor, pasa que existe una norma, es el artículo 88 de la ley 17.336, que dice que las creaciones intelectuales que se generan en digamos, los organismos públicos, como son las universidades estatales, le pertenecen al organismo público, sin perjuicio de que se reconozca el derecho moral, que es el derecho a autor, el derecho, perdón, a la paternidad o maternidad de la obra, que es decir, que esta obra es de tal persona, ¿cierto? Pero el derecho patrimonial, que es el de disposición, queda en poder de la universidad, ¿ya? O sea, si un colega digamos, de la Facultad de Arte, genera una obra intelectual en el desempeño de su función, esa obra es de la universidad de manera automática porque así lo dispone la ley, ¿ya? Así de profundo. Eh, Sin perjuicio de lo cual, nuestro reglamento de propiedad intelectual que fue decretado el año pasado tiene las normas de titularidad de las obras de este carácter, de las de derecho de autor y de las de propiedad industrial. O sea, ahí tú encuentras la respuesta precisa para qué es lo que ocurre con cada una de esas obras o cada una de esos intangibles. Te lo pregunto porque en el proceso de jerarquización todavía aún no está contemplado o no se visibiliza esa parte dentro de la jerarquización. Sería interesante que sí se pudiese hacer, porque hoy el valor que se le está dando a este tipo de, digamos, de producciones o resultados de investigación, como podría ser una patente, como podría ser un derecho de autor, en la mayoría de los casos se está igualando a una publicación científica. Entonces, o no igualando, pero a lo menos se le está asignando un determinado puntaje, un determinado valor. Y que es correcto, porque finalmente
creo yo que el académico, la académica no solamente se limitan a hacer publicaciones científicas, pueden hacer otro tipo de cosas también. Pueden trabajar más en investigación aplicada, pueden generar desarrollos experimentales, pueden generar obras también. Entonces, claro, es algo que debes incidir. Eh, yo comparto, digamos, contigo en ese aspecto. Gracias, Martín. Gracias a ti. ¿Alguien ¿Alguna consulta más? más? ¿No? Los dejamos descansar entonces. Entonces hasta aquí. Muchas gracias, Martín, y nos vemos en el 5 de agosto. El 5 de agosto, perfecto, sí, Ese pues es el 5 de agosto nos vemos. propiedad Sí, intelectual. ahí vamos a estar viendo en grandes rasgos lo que es la propiedad intelectual porque es un mundo en sí mismo, pero a lo menos vamos a ver las principales características del sistema de propiedad intelectual y que espero que también sea una clase interesante y que le otorgue nivel de conocimientos para que a lo menos sepan cuándo tienen que tener cuidado con sus trabajos inmateriales. Ok, ya. Bueno, muchas gracias y que tengan buena semana y nos vemos nosotros la próxima semana con la lección 3. ¿Sí? Súper. Ya. Gracias por la atención, que Chao. estén muy Muchas bien, que gracias, descansen. Martín. Chao, Muchas Martín, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, Chao, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la clase, muy interesante. Gracias. Chao, buenas Chao, noches, Vivi. gracias. Chao, Andrés. Chao, Chao, chao. compañeros. Que estén bien. Buenas noches, chau, chau.